Saludos amigos de Edu Noticias CR, nuevamente nos encontramos con ustedes, gracias por recibirnos al otro lado de la pantalla en sus hogares. Estamos el día de hoy nuevamente con el investigador Rafael Arias Ramírez, aquí en su casa de habitación en Heredia. Profesor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Alberto, muchas gracias por la visita, espero que sea de interés. Muchísimas gracias. Antes de pasar con la entrevista, pues recordarles que esta es la segunda parte de nuestro tema educación y economía. Por si no vieron la primera parte, está colgadita en redes sociales. Pueden disponerla en la página de Multizonas Televisión CR, Televisión de Occidente. Les recordamos que además este programa se emite por cableras, plataformas y redes sociales. La semana pasada estuvimos hablando de diversos temas relacionados con economía y con educación. Hablamos de las capacidades, hablamos de las necesidades básicas que tienen las personas y cómo esto repercute en su acceso a pues, los diferentes aspectos de la vida como la educación, la salud y cómo todo esto va a determinar una plena realización del ser humano. Hablamos un poquito de lo que es el gasto del Estado. Don Rafael se refirió específicamente a temas como la pobreza y cómo repercute ella en pues, el desarrollo de las personas y de las familias. Realmente abarcamos muchísimo y hablamos también específicamente de un estudio publicado que es el impacto de la educación en pobreza y la desigualdad, que es de su autoría y del actual viceministro de Educación, don Leonardo Sánchez. Y finalmente hablamos también de Amartya Sen, un economista hindú, y de lo que él indica, lo que es alcanzar la libertad o la plenitud de nosotros como seres humanos a través del acceso a diferentes competencias que, como es la salud, la economía y la educación. En realidad fue bastante diverso, es un poco difícil resumirlo todo, pero los invitamos a que vean el programa para que puedan ahondar y les dé pie también para entender mejor este programa que es la segunda parte. Antes de arrancar con la entrevista, vamos a pasar al titular de la semana que lo tenemos en pantalla. El titular de la semana proviene del sitio web de España, Maestros del Corazón, que es un podcast y que yo realmente los invito a que lo visiten. Hay muchos recursos para aprender más sobre educación y estos podcasts son de 1 hora aproximadamente y realmente son entrevistas por lo general muy profundas. El titular de esta semana dice: ¿por qué es importante aprender y enseñar educación financiera? Pues en este podcast el entrevistado hace referencia a la educación financiera, que es fundamental en la sociedad actual, y cómo esto ayuda a las personas a tomar decisiones informadas y responsables. Como de costumbre, invitamos a el entrevistado del día a que se refiera en forma breve a este titular, que es como un aperitivo antes de la entrevista. Profesor, ¿qué opinión le merece este titular? Bueno, siempre, digamos, los aspectos financieros son importantes. Estamos viviendo en un contexto donde el sistema financiero es muy preponderante en las economías. La economía ha experimentado un proceso de terciarización de la economía, el sector servicios. El sector terciario, que es el sector servicios, ha venido desplazando, digamos, al sector industrial y al sector agropecuario en términos de su mayor peso en la economía, ¿verdad? La economía de los servicios forma parte de esta transformación que ha sufrido la economía global, y dentro de los servicios financieros se han vuelto preponderantes. Por eso, también aprovechando rápidamente las crisis de los últimos 20 años, por lo menos la crisis desde los 90 en los mercados emergentes y la gran crisis financiera del 2007-2008 tienen origen, digamos, en este sector. ¿Cómo hacer ante esta situación, digamos, para evitar crisis de esta magnitud o para evitar daños morales?
cómo hacer para reestructurar el sistema financiero también dentro de los países, ya digamos a nivel más micro, y que el sistema financiero pueda ser más inclusivo. Es una de las cosas en las que se viene insistiendo, sobre todo en países de menor desarrollo relativo, que no tienen un sistema financiero tan desarrollado, pero que todavía persisten, digamos, problemas de exclusión. Entonces, el tema de inclusión financiera es muy importante para poder articular a ciertos sectores a los servicios, a los nuevos servicios del sistema financiero, que pueden generar, digamos, exclusión. Aquí estamos hablando cuando, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, cómo hacen los emprendimientos, ¿verdad? Para poder entrar a un sector productivo, a un segmento, si no es con un acceso básico al sistema financiero. Entonces hay que garantizar como ese capital semilla, esas condiciones. En Costa Rica ahora, digamos, la gran discusión es con el sistema de banca para el desarrollo, y cómo hacer para que el sistema de banca para el desarrollo pueda generar también mayores condiciones de inclusión financiera para emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Me parece a mí que ese es un campo en el que hay que hacer mucho trabajo por la trascendencia que tiene, ¿verdad? Hay que tener acceso al sistema financiero bajo condiciones que no lo hagan prohibitivo, ¿verdad? Que no excluyan a cierta parte de la población. Bueno, profesor, muchísimas gracias por estas impresiones, y realmente es un tema muy amplio, de muchas aristas, pero vamos a empezar de inmediato con la entrevista. Nos acompaña el doctor Rafael Arias Ramírez. Él es investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, además investigador del programa Sectores Productivos para el Desarrollo. Y nos encontramos aquí en Heredia, y pues bueno, vamos a empezar con la entrevista. Profesor, hay un dato muy importante que es el coeficiente de Gini, del que se habla mucho, hemos escuchado, sobre todo cuando escuchamos el Estado de la Nación, y ha tenido una tendencia a cierta estabilidad, ¿verdad? Que se ronda, el dato que tengo es de 0,49%, ¿verdad? Históricamente. Quizás me gustaría que nos explique, para el que no conoce este coeficiente de Gini, en palabras sencillas, ¿qué es el coeficiente de Gini y qué nos dice como país que nos mantengamos históricamente en un mismo número longitudinalmente? Es decir, que ni subamos ni bajemos. ¿Qué nos dice eso? Sí, bueno, primero el coeficiente Gini es un indicador que mide niveles de desigualdad, ¿verdad? En un contexto de desigualdad perfecta, el coeficiente sería 0. En un contexto de desigualdad imperfecta, de completa desigualdad, el coeficiente sería 1. Entonces, entre más alejado de 0, más desigual, lo que nos indica es que es más desigual la sociedad. Costa Rica, digamos que en la última década ha venido experimentando un aumento en el coeficiente Gini, por lo tanto un aumento en la desigualdad. Se ha, digamos, estabilizado, porque estuvo poquito por encima del 0,5, ahora está poquito por debajo de ese nivel, pero sigue siendo, digamos, un coeficiente alto para un país, digamos, de renta media, sobre todo cuando lo comparamos con los coeficientes Gini para los países de la OCDE. Ahora tenemos que compararnos con la OCDE, y entonces es un coeficiente alto. Lo que nos está diciendo es que el país... Profesor, perdón, tal vez antes de continuar, como para recapitular entonces, entre más cerca de 0, somos un país más igualitario. Sí. O sea, lo deseable no es 1, sino que es al revés, lo deseable es 0. Sí. O sea, entre más se vaya para arriba, sí, es más la desigualdad. Así es. Ok, ahora Así sí, es. perdón que le interrumpa, ahora sí, Sí. refiérese a la lectura de este dato. No, y que es un coeficiente que está basado en el nivel de ingreso monetario, ¿verdad? Ahora podemos
podemos hablar de nuevas concepciones de la desigualdad que van más allá de la distribución de la renta o de la distribución del ingreso, que son concepciones más amplias. Pero el coeficiente Gini es una medición de cómo se distribuye el ingreso entre los, digamos, quintiles o deciles de la población. También ahora hay formas de medir coeficiente Gini territorialmente por regiones, pero también por cantones, y podemos encontrar, por ejemplo, diferencias enormes en el coeficiente Gini. Si vamos, digamos, del coeficiente Gini nacional y nos movemos a coeficientes de Gini, digamos, a nivel de las regiones y a nivel de los cantones, nos vamos a encontrar con unos coeficientes muchísimo más altos que lo que nos dice el promedio. Sobre todo si vemos los coeficientes para los cantones del norte-norte, digamos, los Chiles, Guatuso, o vemos indicadores de coeficiente Gini para algunos cantones en la región Brunca o en la región Huetar-Caribe, ahí vamos a encontrar que el coeficiente es más alto que el promedio. Entonces es muy importante entender que el promedio nos da información, pero no es la información más precisa. Sí. Lo mismo en pobreza y en otros indicadores. Pero bueno, el coeficiente Gini entonces mide, es una medición de desigualdad en la distribución de los ingresos, sobre todo de los ingresos monetarios. Ok, entonces nos indica claramente que es este desbalance en estos ingresos. Eso, profesor, me lleva a un dato que tomé de una de sus investigaciones sobre la pobreza total y la pobreza extrema, ¿verdad? Que afecta más las zonas rurales en Costa Rica. Quizás todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Que las áreas costeras, las áreas rurales, las áreas limítrofes adolecen una gran pobreza que es un drama humano, ¿verdad? Porque no solamente es un dato, un porcentaje o un coeficiente de Gini que sube, que se aleja más del cero, sino que al final es una dimensión humana de sufrimiento, se traduce en un niño desnutrido, se traduce en un niño sin cuadernos, sin libros para leer, ¿verdad? Tal vez con una escuela en una infraestructura también un poco precaria. Nos indica usted en esta investigación, que es muy importante, aquí tengo los datos, me corrige si alguno lo anoté mal, que en el área rural la pobreza ronda con números del 24 al 32%, que es bastante elevado, pero en lo urbano es del 19 al 24%, ¿verdad? Que es una diferencia marcada, ¿verdad? No es 1 o 2%, sino que es una diferencia que sí es sensible. Viendo el escenario de los más pobres de Costa Rica, ¿cuál es el reto para el sistema educativo entonces en estas áreas rurales o en estas áreas que están más deprimidas económicamente? Sí. Bueno, aquí yo creo que es importante que estábamos hablando de desigualdad, ahora venimos a hablar de pobreza. La distinción de que no son la misma cosa, pero sí están altamente correlacionados. O sea, desigualdad socioeconómica no es lo mismo que pobreza, pero no cabe duda de que hay una correlación muy fuerte entre las dos, ¿verdad? Territorios que son muy desiguales generalmente también tienen problemas de incidencia altos de pobreza, o los indicadores de pobreza son altos. Y sí, encontramos también otra diferencia conceptual que es importante, que es entre lo que se entiende por pobreza absoluta y pobreza relativa. Por supuesto que en términos demográficos, la cantidad, en términos cuantitativos, la cantidad de hogares pobres mayor la vamos a encontrar en zonas urbanas, porque esas son, digamos, zonas de alta concentración de población. La densidad demográfica también va a tener, digamos, un efecto en términos de la cantidad de hogares en condiciones de pobreza. Eso sería pobreza absoluta. Vamos a encontrar más hogares pobres en términos nominales, cuantitativos en las zonas urbanas. Pero en términos relativos, la pobreza es mayor en las zonas rurales. Es decir, si hacemos el cálculo, ¿verdad?, de hogares pobres con respecto a la población,
vamos a encontrar que el porcentaje es mucho más alto en las zonas rurales. Y esto tiene muchas explicaciones. Tiene explicaciones desde el acceso a servicios, y acabas de mencionar uno muy importante, que es el de la educación, la calidad de la educación, el acceso al mercado de trabajo, el acceso a condiciones de salud, el acceso a servicios en general, son mucho más limitados en las zonas rurales. Entre más rural, más periférica la región o el territorio, vamos a ver mayores problemas, también mayor incidencia de pobreza y de pobreza extrema. Con la pandemia esto se agudizó. Los últimos datos lo que muestran es que hubo un aumento importante en la pobreza absoluta como en la pobreza extrema, sobre todo en zonas rurales, por los vacíos de política pública que hay en esas zonas, pero también por problemas de acceso a bienes y servicios, y sobre todo acceso al mercado laboral. Digamos que nosotros demostramos también a través de un estudio, Leonardo y yo, un estudio que lo titulamos, fue publicado en una revista, Condiciones Espaciales o Determinantes Espaciales de la Pobreza en Costa Rica. Y entonces, por ejemplo, vemos que conforme nos vamos alejando del gran área metropolitana, los problemas de pobreza y otros indicadores socioeconómicos tienden a empeorar. Una de las explicaciones de por qué empeoran esos indicadores tiene que ver directamente con el acceso al mercado de trabajo. O sea, el mercado de trabajo formal, el mercado de trabajo, digamos, en el sector industrial y en el sector servicios, se concentra fuertemente en el gran área metropolitana, que solo significa un 4% del territorio nacional. Después, entre más nos alejamos del gran área metropolitana, los niveles de participación laboral, sobre todo en mercado de trabajo con seguridad social o mercado de trabajo formal, tiende a caer conforme nos vamos alejando. El mercado de trabajo es menos estable, es más informal, es más estacionario, y entonces nos encontramos con digamos, una preponderancia de actividades agropecuarias de bajo valor agregado, de baja calificación. Entonces los empleos son generalmente de baja calificación y baja remuneración. La participación de las mujeres, ¿verdad? Que esa es otra de las brechas estructurales de las que estábamos hablando de la CEPAL. La CEPAL habla de una brecha estructural de género, que habla de los problemas, digamos, de inserción de las mujeres al mercado de trabajo. Eso es todavía mucho más dramático en el caso de Costa Rica, cuando nos alejamos del gran área metropolitana. Las tasas de participación laboral de las mujeres son muy bajas por la estructura productiva, es más basada, digamos, en actividades agropecuarias que no necesariamente, digamos, están pensadas para generar empleo para las mujeres. Entonces tenemos ahí un problema de brecha de género que es muy importante, y que hoy en día tanto Naciones Unidas como CEPAL, Naciones Unidas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, han venido insistiendo en la importancia de reducir, digamos, esas brechas, porque también hay una relación muy fuerte entre los problemas, digamos, de inserción en el mercado de trabajo y pobreza en hogares jefeados por mujeres, lo que se ha denominado por Naciones Unidas como feminización de la pobreza. Entonces tenemos un porcentaje muy importante de hogares que son jefeados por mujeres, o sea que la mujer es la que lleva el sustento, pero que están insertas, digamos, en actividades informales o en actividades muy precarias. Entonces ahí tenemos un problema que explica también pobreza en zonas urbanas, pero también en zonas urbanas, que afecta particularmente a los hogares jefeados por mujeres. Ahí hay, digamos, también retos para la política pública, también con un carácter sectorial y territorial. No es lo mismo una política pública para combatir pobreza en zonas urbanas que una política para combatir pobrezas en zonas rurales, e incluso en zonas rurales habría que establecer
una identificación muy precisa de cuáles son los determinantes de la pobreza en las distintas zonas. No es lo mismo los factores que explican la pobreza en la región Chorotega que los factores que explican la pobreza en la región Brunca o en la región Huetar Caribe. Digamos que varían los pesos que tienen algunos factores, y entonces a mayor peso de los factores que determinan pobreza, mayor precisión en el diseño de la política y en la asignación de recursos para poder resolver ese problema. Termino con esto, porque sé que el tiempo es importante. Hay consenso entre los especialistas y las especialistas que la mejor forma de reducir pobreza en el mediano y largo plazo es a través de generación de empleo productivo. Si no hay generación de empleo productivo, es muy difícil romper con el ciclo de pobreza y desigualdad. Esto es dramáticamente evidente en la población joven, cuando vemos problemas de empleo por grupo etario, por grupo de edad. La población joven entre los 16 y los 24 años, las tasas de desempleo son mucho más altas que el promedio nacional. Lo mismo, digamos, para grupos de edad ya más avanzado. Entonces, tenemos como esas realidades por grupo etario, o sea, desigualdades por grupos, que es lo que podemos comentar en el siguiente bloque, de ese concepto de desigualdad más amplio, que afecta a grupos, que ya no es solo nivel de ingresos, sino que hay otras explicaciones de la desigualdad. Entonces, desempleo en el grupo etario de jóvenes de entre los 16 y los 24 años, las tasas de desempleo son muy altas, por lo tanto también problemas de pobreza que se pueden estar instalando en esos grupos, como también en los grupos etarios de mayor edad, que tienen más dificultades también para encontrar trabajo. Entonces, yo no dejaría escapar la oportunidad aquí para decir que la pobreza no se explica por una situación espontánea o por una elección personal, como es increíble, pero hay algunos políticos, incluso desde la ciencia económica, que se cree de que la pobreza es una elección o el desempleo es una elección. No lo es. Hay factores que explican por qué las personas viven en pobreza y no tienen capacidad, digamos, por nivel de ingreso o por otras razones, de satisfacer sus necesidades más básicas. Entonces, bueno, ahí es importante entender la complejidad del problema. Bueno, profesor, gracias por esta explicación. Estamos en Edu Noticias CR, nos acompaña el doctor en Economía Rafael Arias Ramírez, investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Nos acaba de hacer una disertación muy interesante y bueno, nos explicaba las diferencias entre lo que es pobreza y desigualdad. Nos aclaraba que son términos que se correlacionan, pero que no, evidentemente no son lo mismo. Y bueno, nos ha hablado un poco sobre estas áreas rurales de Costa Rica que tienen otras realidades porque además son diversas. Yo le mencionaba antes al profesor detrás de cámara, mientras tomamos un poquito de café, las experiencias desde el aula, porque muchas maestras nos están viendo, incluso no solo de Costa Rica, porque tenemos reportes de sintonía de otros países de Latinoamérica. Yo le mencionaba que uno que está en el aula, en la escuela, cuando le llega un niño costarricense, a veces niño inmigrante, el que emigra es el más pobre, ya sea que nos lleguen de países de Sudamérica o de más al norte de Costa Rica. Generalmente son niños que ya vienen con un compromiso cognitivo, algunos, no todos, pero por problemas de alimentación, ¿verdad? Niños que en sus primeros 1000 días no tuvieron la alimentación que necesitaban para todo ese desarrollo del cerebro que es tan importante, y entonces ya por tener ese compromiso, y probablemente es un ser humano que no va a tener un desarrollo pleno de sus cualidades, de sus habilidades, ¿verdad? Entonces realmente el tema de la pobreza y de la desigualdad es un tema que es humano, tiene una dimensión humana y que así debemos de verlo. Profesor, antes de preguntarle sobre la desigualdad, que veo que hay un poco más que ahondar ahí, tal vez rápidamente me llamó la atención lo del coeficiente de Gini, que usted nos explicó claramente hace un ratito, y nos habló de que ahora existe un coeficiente de Gini que se puede medir incluso por cantones. De miras
a los procesos políticos que vienen para las alcaldías en Costa Rica, que a veces son procesos carentes de discusión seria y que se convierten más en exhibicionismos políticos, dimes y diretes, y carecen de un fondo. Oiga, qué importante sería que el tribunal se tomara un poco más en serio, quizás tienen recursos, que se tome más en serio el proceso y que se forme bien a estos futuros alcaldes, vicealcaldesas, alcaldesas, regidores, y que entiendan cómo entender sus propios cantones, ¿verdad? Cómo determinar, como decía usted, bueno, qué nos está generando la pobreza en mi cantón, aquí en Guatuso, en Atenas, en Orotina, San Mateo, ¿verdad? ¿Qué nos ha pasado que nos cuesta conectar el área de investigación, que se produce mucha investigación en las universidades públicas y a veces en instituciones del Estado, pero por qué nos cuesta concatenar las cosas y generar desarrollo en este país? Sí, claro. Es una pregunta que yo creo que tiene respuesta en la visión cortoplacista en la que hemos entrado, que lamentablemente también ha estado muy instaurada en los procesos políticos a nivel local, de los gobiernos locales, a nivel municipal, que es una escala, digamos, de gobernanza de que es importante para el país, pero que sigue teniendo grandes limitaciones. Y muchas veces esas limitaciones tienen que ver con la falta de un plan estratégico, ¿verdad? De un programa de gobierno a nivel local que responda a las condiciones, a las necesidades, pero también a las potencialidades que tiene cada cantón. Ahora, por ejemplo, hay tanta información que no es difícil, digamos, identificar dónde pueden estar las debilidades, pero también las fortalezas de los distintos cantones. Ahora tenemos índice de desarrollo social, índice de desarrollo cantonal, el índice de desarrollo humano cantonal, que para mí seguramente es uno de los más completos porque está inspirado en esta visión de que el desarrollo no es simplemente crecimiento, sino también es generar bienestar para la población. Por eso el índice de desarrollo humano que creó Amartya Sen es un índice que contempla, o sea, que se compone de tres grandes variables: por supuesto el nivel de ingreso, el nivel de escolaridad y la esperanza de vida. El nivel de escolaridad como un indicador de la educación, del nivel de educación, del nivel educativo, que es muy importante como capacidad básica, y la esperanza de vida como un aproximado, un indicador aproximado del nivel de salud, de las condiciones de salud. Entonces, por supuesto que un índice de desarrollo humano nos dice más que el crecimiento solo del Producto Interno Bruto o del nivel de ingreso per cápita. Nos dice también más de la necesidad de invertir en las condiciones sociales de la población. Entonces, bueno, uno piensa que toda esta información debería de servir para impulsar políticas desde lo local que puedan generar mejores condiciones de vida para la población. Pero también, por supuesto, que lo productivo, lo económico, el crecimiento económico tiene que estar bien sustentado, tiene que estar bien definido estratégicamente. Y para eso, la tarea que hay que hacer, o que tienen que hacer las autoridades a nivel cantonal, es identificar en qué cosas, en qué actividades productivas, en qué sectores ese cantón tiene potencial. Muchas veces ese trabajo no se hace. Y entonces la gestión municipal se dedica casi que exclusivamente al corto plazo y pierde de vista, digamos, el mediano y largo plazo, que es casualmente identificar actividades productivas, atraer inversión, generar alianzas estratégicas, desarrollo del talento humano,
programas de capacitación y calificación del recurso humano para generar empleo, salir de las oficinas, buscar recursos a nivel nacional. A veces hay recursos a nivel nacional y no se gestionan adecuadamente esos recursos. A nivel internacional hay recursos de cooperación. También las municipalidades podrían, si fueran más estratégicas en su gestión, en su funcionamiento, tendríamos seguramente un volumen importante de cooperación internacional en ciertas actividades. Las municipalidades deberían de anclar sus planes de gobierno, por ejemplo, a los objetivos del desarrollo sostenible o la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que da una guía que orienta el proceso de toma de decisiones, el diseño de política, la implementación de política, pero que también legitimaría a los gobiernos locales si anclan sus programas de gobierno no a intereses particulares o a intereses políticos, sino al interés colectivo, a la acción colectiva, al bienestar de la comunidad en su conjunto. Y eso se logra cuando se tiene una orientación más clara. ¿Qué orientaría la gestión municipal? Bueno, podría estar orientada por el Plan Nacional de Desarrollo, pero también por estos convenios a nivel internacional que el país ha firmado y se ha comprometido, ¿verdad? Como los objetivos del desarrollo sostenible que permite, digamos, orientar la política a nivel local en una serie de ámbitos que son muy importantes y que son estratégicos. Yo soy del criterio de que el desarrollo social es vital, es muy importante, pero también hay que darle contenido al desarrollo social. O sea, si no se crece, es muy difícil darle contenido y sostenibilidad. Entonces, no es ver como cosas excluyentes el desarrollo humano, el desarrollo social del crecimiento económico, sino verlos como complementarios. Y esto también en los últimos trabajos desde la teoría del desarrollo humano, lo que se busca es romper con esa idea de que para crecer entonces hay que mal distribuir los recursos y solo, digamos, beneficiar a los sectores que tienen más capacidad de ahorro y más capacidad de crecimiento. No, lo que demuestra, digamos, la evidencia es que a mayor desarrollo social también mayores capacidades para crecer. Una población más sana, más saludable, más educada, es una población más productiva. Claro. Los niveles de productividad aumentan, las capacidades también para emprender negocios, ya no pensar en el empleo en el sector público, en el sector privado, sino crear sus propios negocios, el emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas, digamos que las personas pueden tener más capacidades en ese sentido. Es interesante, con esto voy a concluir esta parte porque podríamos seguir hablando. Pero, no, muy interesante. Sí, pero por ejemplo, es muy interesante cómo Costa Rica es un ejemplo a nivel internacional, sobre todo algunos cantones son ejemplo de cantones que han logrado un gran nivel en su desarrollo humano sin ser cantones del gran área metropolitana. Y sobre esto hay muchos estudios en el país, que han sido capaces de desarrollar condiciones muy importantes y propicias para atraer inversiones, que son cantones muy vigorosos en su crecimiento económico. Han basado mucho el crecimiento económico en las organizaciones, en la organización comunitaria, en las asociaciones de productores y en las cooperativas, en las estructuras cooperativas. Y no estoy pensando más que en los cantones de Occidente de Alajuela. Los cantones de Occidente de Alajuela son un ejemplo de cantones que se han desarrollado social y económicamente con mucho éxito, con niveles de desarrollo humano altos, de escolaridad, de formación del recurso humano. Eso tiene un fundamento en una transformación productiva basada en pequeña y mediana propiedad y también en la organización cooperativa.
y en la organización comunal y en la organización social en general. Yo le agregaría que yo sé que está incluido, pero Sí, no lo mencionó explícitamente, en la calidad de sus escuelas y sus colegios, por supuesto, porque la comunidad claro. apuesta. Se Sí, cayó el techo, hay que arreglarlo, sí, hay sí. que pintarlo, ¿verdad? No, y uno se maravilla, yo lo comparto esto con mis estudiantes, yo les digo, pueden ir a Grecia o a San Ramón, incluso a Atenas, y ustedes van y ven las escuelas primarias, la infraestructura, cuándo fueron construidas esas escuelas, la visión que había de apostarle a la educación. Y también no solo en el sector educativo, sino en el sector salud y en Salud, muchos otros las sectores, clínicas. ¿verdad? Pero tiene que ver con esa concepción del capital social, de desarrollo de capital social, que tiene que ver mucho con la forma en que se distribuyen los recursos, más en pequeña y mediana propiedad, y también la organización social en asociaciones de desarrollo, Sí. en asociaciones de productores y productoras y en cooperativas. La organización cooperativa ha sido determinante para explicar el éxito de estos cantones. Así es, nos acompaña el profesor Rafael Arias, economista, y me quedo con la palabra gestión y una palabra que usted repitió varias veces y que me parece una palabra muy hermosa, que es estrategias, que a veces adolecemos de estrategias y pecamos de aislarnos, que nos ocurre mucho en el aparato estatal, inclusive dentro del mismo Ministerio de Educación Pública, los que hemos estado en las aulas, escuelas y colegios, a veces no hay buena comunicación, a veces te llega una circular, le llega a la directora una circular que llegó del asesor pedagógico, llegó del circuito, llega la misma circular como 5 veces y uno dice, ¿dónde está el orden jerárquico para trabajar, ¿verdad? Porque hubo una persona sentada en alguna oficina enviando esa circular, ¿verdad? Innecesariamente 5 veces, solo por citar un caso, ¿verdad? Y la palabra organización. Y bueno, y como buen palmareño, pues soy testigo de este desarrollo y como he trabajado en varias escuelas en la región de Occidente, incluyendo Sarchí, realmente uno se siente muy orgulloso de esta característica sociocultural, educativa que tienen los cantones de Occidente. Entrando ya al último bloque con la última pregunta para don Rafael, prometemos volver porque estamos Claro, fascinados. bienvenidos. Más bien, quiero que se refiera al tema de desigualdad, que usted mencionó, que es un tema muy amplio, que tiene diferentes dimensiones. Quizás ya como la última pregunta entonces, y no es pregunta, más bien es que nos enseñe a nosotros y a todos los que nos están viendo cuáles son estas diferentes dimensiones que tiene la desigualdad y obviamente, ya para ir cerrando también, cómo lo podemos relacionar con la educación. Sí, pues qué bien que mencionas el tema de dimensión, de las dimensiones, ¿verdad? Porque ahora en pobreza, por ejemplo, ya se habla de pobreza multidimensional, la pobreza como un problema multidimensional. La desigualdad también, la desigualdad es un problema multidimensional. Y esto viene inspirado por todo el trabajo de Amartya Sen, pero digamos por investigadores, sobre todo investigadoras, que han seguido, digamos, sobre sus contribuciones haciendo estos aportes. Entonces, ahora lo interesante es que los problemas de desigualdad no se circunscriben exclusivamente a un problema de ingreso. Digamos que el ingreso es muy importante para explicar desigualdad, pero no es el único factor, sino que es un problema multidimensional. ¿Cuáles son las otras dimensiones de la desigualdad? Se habla en la literatura, por ejemplo, de la desigualdad como un problema que afecta a grupos. Entonces, la desigualdad de ingresos puede afectar a muchos grupos, pero puede ser mucho más evidente, mucho más fuerte, dependiendo, digamos, del grupo al que nos refiramos. Entonces, puede ser por género, puede ser por grupo etario, puede ser por grupo étnico, puede ser por grupo racial. Entonces, la desigualdad, estas condiciones, digamos, pueden ser muy importantes para explicar por qué unos grupos tienen o enfrentan, padecen más desigualdad que otros grupos. ¿Por qué las mujeres
independientemente del nivel de ingreso, por eso la diferencia entre desigualdad y pobreza. Digamos, no necesariamente hay que ser pobre para padecer desigualdad, ¿verdad? Por supuesto que si se es pobre y si además se pertenece si se es indígena o se es inmigrante o a un grupo étnico en particular, o si se está en un cierto nivel de edad, puede ser que el problema, digamos, de la correlación entre pobreza y desigualdad sea muchísimo más alta, ¿verdad? O que la desigualdad afecte o tenga más impacto en explicar pobreza también, tomando en cuenta, digamos, si se es inmigrante o si se es indígena o si se vive, digamos, si se pertenece a un grupo étnico o racial determinado, hay problemas de discriminación, o si es por razones de género. Entonces, se ha demostrado, vamos a mencionar razones de género, se ha demostrado, por ejemplo, para Costa Rica también brechas o desigualdades de género, sobre todo brechas para insertarse al mercado de trabajo en ciertos trabajos, pero incluso para las mujeres que están insertas en el mercado de trabajo, brechas, por ejemplo, salariales. Entonces se habla de discriminación vertical cuando por el mismo trabajo, digamos, las mujeres reciben un salario menor. O se habla de desigualdades horizontales o discriminación horizontal cuando las mujeres tienen más dificultades para acceder, digamos, a puestos de trabajo de mayor calificación, puestos de dirección, puestos, digamos, de gerencia o puestos que requieren un nivel de calificación alto, más allá que en el caso de Costa Rica, lo que nos demuestran los datos es que las mujeres están más capacitadas en estos momentos que los hombres, o sea, los niveles de escolaridad son más altos en las mujeres que en los hombres, pero enfrentan un problema en los niveles de ingreso más bajos, digamos en las mujeres que pueden estar padeciendo más pobreza o niveles de calificación más bajos, que son las mujeres que pertenecen, digamos, a los quintiles de ingresos más bajos, digamos al 40% de la población de ingresos medios, bajos y bajos. Ese 40%, digamos que ahí hay un problema de discriminación, ya se ha demostrado con un estudio muy reciente en el que yo he participado, se demuestra que ahí hay lo que se denominan pisos pegajosos. Es decir, piso pegajoso es un término para explicar por qué para las mujeres y en general para la población que se encuentra en los dos quintiles de ingresos más bajos, ese 40%, es más difícil ascender, de insertarse en el mercado de trabajo, pero también una vez estando en el mercado de trabajo, de ascender. Es como un piso pegajoso porque no tenés la calificación, porque tu nivel de escolaridad es bajo, porque no terminaste primaria o no terminaste secundaria, y entonces no estás con las calificaciones para poder ascender a puestos de trabajo mejor remunerados. Y entonces, si lo vemos en términos de género, el porcentaje de las mujeres que padece ese problema es mayor que los hombres. Otra vez, hombres y mujeres con iguales características, con digamos las mismas condiciones de capacitación de recurso, escolaridad, pero afecta más a las mujeres que a los hombres en ese piso pegajoso. En ese piso. Más arriba, en categorías ocupacionales más altas, con mujeres, digamos, con niveles de calificación más altos, ya estamos hablando de mujeres con estudios universitarios, enfrentan lo que estas autoras denominan techos de cristal. Entonces, el techo de cristal es que llegas a un nivel de calificación alto, pero las rigideces institucionales en el mercado de trabajo le ponen, digamos, como a esas mujeres un techo de cristal. O sea, después de una cierta posición es más difícil poder avanzar. Entonces, ahí también hay discriminación, está demostrado por estudios. Ha ido disminuyendo la brecha, pero siempre hay discriminación. Donde la brecha sigue siendo muy alta, y es un estudio que se está haciendo, está en proceso, pero ya tenemos datos. Donde sí es dramático ese problema es en los grupos de ingresos bajos, y sobre todo que afecta a mujeres.
Entonces, la desigualdad horizontal o desigualdad multidimensional, pero digamos que se le denomina en la literatura desigualdad horizontal, que hace la diferencia de la desigualdad por coeficiente Gini, que es una desigualdad más vertical, porque es el nivel de ingreso. Entonces, es una desigualdad vertical, es el nivel de ingreso. Dependiendo del nivel de ingreso, entonces se mide, digamos, la desigualdad, coeficiente Gini. Sí. Eso es coeficiente Gini. Pero el coeficiente Gini nos puede dejar una percepción de la desigualdad que no es tan amplia como esta otra. Esta otra es desigualdad horizontal, que afecta a grupos. Entonces, por ejemplo, a los grupos de jóvenes entre los 16 y los 24 años, la única forma de entender el nivel de desigualdad que está padeciendo este grupo y sobre todo las mujeres jóvenes, que el nivel de desempleo es todavía más alto, no podríamos entenderlo por coeficiente Gini. El coeficiente Gini nos estaría dando un indicador, pero nos ocultaría todo esto otro. O sea, esto otro lo podemos ver si estamos interesados en estudiar y analizar cómo afecta la desigualdad, el acceso al mercado de trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, por grupos. Y ahí vamos a encontrar definitivamente discriminación, vamos a encontrar segmentación, vamos a encontrar segregación. Son conceptos, digamos, que CEPAL está utilizando para referirse también a los problemas de desigualdad en el acceso al mercado de trabajo, pero desigualdad también en términos de brecha salarial y brecha ocupacional, que es las mujeres, digamos, por el mismo trabajo, o jóvenes por el mismo trabajo, pueden estar recibiendo un salario menor. O a nivel ocupacional puede ser que se estén dando desigualdades que no posibilitan o no permiten a ciertos grupos ascender en la escala ocupacional, simplemente por características de género, raciales, étnicas, de estatus migratorio o edad. Bueno, profesor, agradecerle y realmente pues aprende mucho con usted y esperamos volver por acá. Me quedo con el tema, con el término del concepto de desigualdad multidimensional y estos dos quintiles con este piso pegajoso donde se nos quedan especialmente nuestras niñas, nuestras muchachas, nuestras mujeres. Y bueno, como educador de aula, sí me consta el gran trabajo que hacen las maestras. Un saludo a todas las compañeras educadoras y profesoras, que hay un gran ímpetu de motivación hacia las niñas. Además de que las escuelas generalmente 99%, 90% son docentes, son mujeres, ¿verdad? Entonces hay una gran conciencia de empoderar en el sistema, en el concepto positivo de esta palabra, a estas niñas, de motivarlas, invitarlas también a las ciencias, a las matemáticas. Y bueno, un llamado, una felicitación a todas las compañeras, colegas y compañeros que están trabajando en las aulas, y bueno, esta información nos da más razones para seguir dando una mejor calidad de educación en nuestras escuelas y en nuestros colegios. Antes de despedirnos del profesor, vamos a ver la frase de la semana, que ya la tenemos en pantalla. La frase de la semana es de Hipólito Nievo, que es un escritor italiano, y tiene una frase muy hermosa, que dice: un grano de buena experiencia a los 9 años vale mucho más que un curso de moral a los 20. Una frase un poco filosófica para terminar esta entrevista. Y nuevamente agradecerle al doctor en Economía Rafael Arias Ramírez, investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y del Programa Sectores Productivos para el Desarrollo. Esta fue la parte 2. Les recordamos que la parte 1 también la pueden ver colgadita en redes sociales, y también los invitamos a visitar la página de YouTube de Edu Noticias CR. Profesor, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, y aprovecho un gran saludo para las colegas maestras y maestros, profesores de secundaria. Mis respetos y mi admiración por el gran trabajo que históricamente han hecho para que este país pueda aspirar a mejores cosas. Muchísimas gracias, y desde Multizonas los dejamos. Les recordamos la programación original de Multizonas todos los lunes a las 8 de la noche
Edu Noticias CR, los días martes, Debajo del Palo, que es un programa con invitados muy interesantes, con temas muy diversos. No deje pasar la oportunidad. Y los días miércoles, El Ramonense, que es un programa dedicado a la historia de este gran cantón del occidente, del Valle Central. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. En el Valle de los Palmares de Alajuela, rodeado por hermosas montañas, nace Multizonas Televisión, con la visión de ser el líder en televisión digital de Costa Rica, con una producción basada en información y contenido de alto nivel. Transmitimos con señal IPTV, con resolución HD por 3 medios digitales, cubriendo todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras, con un gran equipo humano y tecnológico, con el compromiso de educar, informar y entretener. Multizonas Televisión les da la bienvenida a la nueva forma de comunicación tecnológica. Multizonas Televisión, creando contenido real.